No, permítame. ¿Me están escuchando? Hola. Muestra, doctor, sí se escucha. Perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar con la actividad programada. Vamos a compartir el archivo, vamos a ver. Bien. Hablar de demencia es hablar de un problema de salud pública, porque va a afectar a la persona que lo padece, a la familia y a un entorno, inclusive a la comunidad y al país. Y esto ha hecho de que se formulen políticas sobre la demencia, en particular sobre la enfermedad de Alzheimer, con la finalidad de abordar un problema que cada vez se va observando con más frecuencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos elementos. Otro parámetro es estar atentos cuando estamos en una emergencia o en una consulta, cuyo motivo de la consulta o de la emergencia sea que la persona habla incoherencias, ha perdido la memoria, ha perdido la capacidad, digamos, de razonar con cierta lógica, pero esto generalmente no son casos agudos, no es que a partir de hoy o de ayer comencé el problema, sino que usualmente son muchas veces meses. Sin embargo, hay una entidad que es la enfermedad por priones, que sí da una patología muy rápida, ¿no? Y muchas veces debuta casi como una encefalopatía,
en el cual hay problemas cognitivos, de memoria, de orientación, compromiso también de la función muscular, de la fuerza muscular y finalmente en la pérdida de las funciones cognitivas. Entonces, esos elementos, esos parámetros hay que tomarlos en cuenta. Si vemos que es un caso subagudo, un caso crónico, hay que parar las antenas y decir cuál es la etiología de este problema, cuál es la etiología de este deterioro. Estoy frente a un problema de una encefalopatía por un problema, de repente, la alteración de algún sistema, por ejemplo, renal, hepático, metabólico, tóxico, infeccioso. Son las preguntas que nos hacemos, traumático, vascular, etcétera. Entonces, tratamos de buscar una etiología que nos explique cómo se ha ido presentando este cuadro. Entonces, esos son los elementos que hay que tenerlos siempre presente, porque muchas veces nos podemos olvidar el contenido de esta clase, pero cuando ya estemos ejerciendo y tengamos esa posibilidad de tener un paciente con estas características, es lo mínimo que tenemos que recordar. ¿Cuál es la causa de este problema? ¿Es infeccioso, traumático, vascular, degenerativo, tóxico, metabólico, farmacológico? Entonces, ¿y de dónde vamos a obtener información para decir, para plantear una hipótesis de la historia clínica, del cuadro que estamos evaluando? Muy bien, entonces el órgano afectado definitivamente es el cerebro por una serie de cambios que van a ocurrir a nivel cerebral, específicamente en el caso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se altera predominantemente algunas áreas como es el hipocampo de los lóbulos temporales, se afecta también el lóbulo frontal, los lóbulos parietales y de manera difusa el cerebro, ¿no? Con las famosas placas seniles y la degeneración neurofibrilar, que es una de las características patológicas. Sin embargo, cuando tenemos multiinfartos a nivel cerebral o tenemos alguna alteración tóxica metabólica que altere su funcionamiento, podemos tener cuadros pues similares, ¿no? Entonces vamos a encontrar términos como deterioro cognitivo. La persona empieza un deterioro cognitivo. El término deterioro ya significa que algo se va deteriorando. Y si algo se va deteriorando, nos indica ya tiempo. Se va deteriorando en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Y este deterioro cognitivo puede ser catalogado como un deterioro cognitivo leve, ¿no? Es decir, que ya los problemas de memoria, los problemas de lenguaje, ya se van tornando un poco más intensos, pero todavía permitiendo, de algún modo, la realización de actividades laborales, de casa, con algunas pequeñas fallas, digamos, pero todavía la persona está operativa. Hay otros términos como trastorno cognitivo menor. Es de algún modo el deterioro cognitivo leve, pero que ya nos plantea la necesidad de señalar una etiología. Estoy frente a un trastorno cognitivo menor de etiología vascular, de etiología degenerativa como Alzheimer, degeneración a cuerpos de Levy, demencia frontotemporal. Estoy con un trastorno cognitivo menor implica ya plantear una causa. Y el trastorno cognitivo mayor ya obviamente es simplemente la evolución del trastorno cognitivo menor con una etiología definida que nos va a señalar de algún modo ya el diagnóstico nosológico. Una de las demencias más frecuentes es la enfermedad de Alzheimer y lo vamos a utilizar para tratar de explicar lo que es la demencia en sí. Hemos señalado que es una alteración cerebral, el cerebro es el órgano afectado, y que se afectan funciones cognitivas y que en forma gradual la memoria y la capacidad que tiene la persona para aprender, razonar, formar juicios, comunicarse y llevar a cabo sus actividades se ve de alguna manera afectado
progresivamente, ¿no? Ese deterioro se va presentando progresivamente. Entonces, hay parámetros, algunos señalan 6 meses, otros señalan un año, ¿no? Como características, muchas veces de un deterioro que ni el propio paciente se va dando cuenta y que los familiares pueden decir, es parte del envejecimiento normal o es parte de otros problemas que pueda tener el paciente. Entonces, ya es la demencia señala una pérdida cognitiva, pero que afecta las actividades de la vida diaria. Estamos ya frente a una demencia, ya no estamos frente a un deterioro cognitivo leve. La demencia implica un grupo de síntomas, obviamente donde la pérdida de la motivación, la pérdida de la memoria, las alteraciones a nivel del lenguaje, alteraciones a nivel del comportamiento, pueden dar evidencias del inicio de una demencia. Ya hemos señalado que lo más común es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuándo pensar que estamos frente a una enfermedad de Alzheimer, frente a una demencia, una de las más frecuentes? Cuando vemos que la pérdida de memoria es progresiva, ¿no? Porque una persona puede tener una que otra falla muy circunstancial, pero cuando estas fallas son cada vez más severas, vamos a tener este tipo de dificultad. Ay, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver. ¿Aló? Ya, un momentito, ahorita salgo.
Hola, hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, disculpen un poco la interferencia que ha habido. Gracias. A ver, entonces, hemos hablado en la introducción algunos de los motivos cuando uno puede estar en la consulta o en la emergencia. Eh, Usualmente, o los familiares, en este caso, más son los familiares o allegados al paciente de que han observado, han notado una pérdida progresiva de la memoria, pero que sin embargo de repente la persona ha cometido algún error muy acentuado que ya indica que no es una persona normal. Lo han observado que tiene dificultad para desarrollar tareas habituales. Generalmente esto ocurre en los trabajos. No, yo he tenido una serie de pacientes que son pacientes con alguna profesión. Por ejemplo, me acuerdo de algunos farmacéuticos, inclusive de algunos colegas médicos, abogados, que poco a poco tenían ya dificultad para realizar sus tareas habituales y que tenían que cada vez realizar tareas mucho más simples, mucho más sencillas. También se nota una afectación progresiva del habla. Cada vez las palabras faltan. Cuando quiere decir una cosa, no le sale el nombre y tiene que hacer muchos, como se dice, circunloquios, muchas ideas alrededor de la palabra, porque no tiene esa capacidad de una buena denominación. Una de las características fundamentales es la desorientación en el tiempo. No saben en qué mes están, muchas veces tienen dificultades de señalar el día de la semana, menos pues el año, ¿no? La desorientación en el tiempo es una de las primeras características, una de las primeras funciones que está afectada y que nos va a orientar a la enfermedad de Alzheimer. La incapacidad para juzgar determinadas situaciones cotidianas. Por ejemplo, pueden estar observando que algo se está quemando y simplemente lo observan, como que no miden las consecuencias, el peligro de ello. O si el caño está abierto y se está regando el agua, igual lo miran como un detalle más, pero no atinan a solucionar el problema, ¿no? Colocan objetos fuera de lugar. He tenido pacientes que guardan zapatillas, planchas dentro de la refrigeradora, por ejemplo, ¿no? Cambios repentinos del humor o del comportamiento, cambios en la personalidad. Y una de las características importantísimas es justamente la pérdida de la motivación de la iniciativa. Se dice de que la probabilidad de tener Alzheimer, si 100 personas llegan a los 65 años, el 10% de ellos lo va a padecer. Si llegásemos un grupo hasta los 85 años, igual, miren, el 50% de esas personas podrían tener ya un diagnóstico de enfermedad del Alzheimer. Entonces, se considera de que es un problema común y que 10% de las personas lo tendrían. Y yendo a las personas, digamos, en cuanto al porcentaje de la causa de la demencia, se estima de que más o menos el 50 al 75% sería una demencia tipo Alzheimer y de 10 al 20% una demencia vascular y entre el 10 al 15% entre cuerpos de Lewy o frontotemporal. Es pues una de las causas, digamos, de alguna manera de muerte, porque esta enfermedad lleva una serie de complicaciones y está dentro de las primeras causas de muerte, pues después de las enfermedades del corazón, del cáncer, de los accidentes, del stroke, de las enfermedades respiratorias crónicas. Ahí sigue la enfermedad de Alzheimer, incluso sobre el problema de la diabetes. Eh, una de las preguntas que no, se suele hacer los pacientes, los familiares, es lo que tiene mi paciente o mi familiar es un problema de un envejecimiento, entre comillas, normal o es el inicio de una enfermedad de Alzheimer. Entonces,
Hay algunos parámetros que nos van a permitir, si estoy frente a un envejecimiento o un posible enfermedad de Alzheimer, que los olvidos sean temporalmente presentables y que, por ejemplo, el olvido de algún nombre ocasionalmente se pueda presentar, pero en Alzheimer ya no se puede recordar el nombre incluso después, a veces incluso dando las pistas, no puede recordar la persona. Olvidar una parte, digamos, que ocurrió en un evento, ¿no? Pero en algún momento le hacen recordar y decir, sí, perfecto, eso fue así. Pero en cambio, en la demencia se pueden olvidar detalles incluso de qué comida hubo, ¿no? O si hubo algún aperitivo, si hubo algún cóctel, de qué fue ese aperitivo o cóctel, ¿no? En el envejecimiento, incapaz de usar la palabra correcta, pero usa algún sinónimo, alguna palabra muy semejante. En cambio, la persona con demencia ya tiene un habla incomprensible. Trata de, en vez de señalar la palabra, por ejemplo, zapato, puede decir mi pato, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra palabra que no tenga ningún sentido, o una palabra que tenga sentido, pero que no tiene obviamente una ubicación dentro de la sintaxis de lo que está usando. Olvidarse por el momento donde está, ¿no? Por el momento puede olvidarse, pero observando, mirando, dice, claro, estoy en tal lugar. Pero el paciente con Alzheimer obviamente se pierde, no sabe ni pensar que tiene que recordar dónde está ubicado. Entonces, no hay una prueba específica todavía que nos diga, me hago esta prueba y tengo el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Es una de las preguntas muy frecuentes de los familiares y siempre están preguntando cuál es el examen que me dé el diagnóstico, ¿no? Se hace usualmente acá en nuestro país un diagnóstico por medio de una evaluación completa, una evaluación clínica con papel y lápiz, conociendo o viendo cómo ha sido su comportamiento, cómo han ido evolucionando sus funciones eh, cognitivas y también con algunas pruebas de descarte del problema, digamos, eh, cognitivo que pueda presentar con las pruebas de triaje. Uno de ellos es el más conocido, el Mini Mental Test, ¿no? Hay factores de riesgo que nos orientan a tener mayor probabilidad de desarrollar una demencia. A mayor edad hay más riesgo. El sexo femenino también ligeramente un poco superior. Y algunas características genéticas ligadas a la apolipoproteína E4. Genéticamente, cuando no tienen ningún alelo E4, hasta un 9% de riesgo. Pero basta que tengan un alelo E4 hasta un 29%. Y si tiene dos alelos E4, E4, miren hasta un 50%. Entonces, el ApoE4 resulta importante en el desarrollo de esta enfermedad. En cambio, el ApoE2 más bien tiene un efecto protector, digamos, ¿no? Quien lo tiene menos probabilidades de desarrollar una demencia. Los diagnósticos de la demencia podemos tener una etapa de un deterioro cognitivo leve, podemos tener de un deterioro cognitivo, digamos, como que parte del envejecimiento, y de una etapa presintomática, donde es muy difícil muchas veces determinar clínicamente si estamos frente a una persona normal o alguien que ya puede tener algún inicio de un cuadro demencial. Pero sin embargo, en esta etapa presintomática van apareciendo algunos exámenes que ya se están haciendo ahora, como es el dosaje o los estudios del beta amiloide,
en el líquido cefalorraquídeo. Miren en la etapa presintomática cómo se eleva, ¿no? Antes de que el paciente tenga los síntomas. Igual las imágenes de amiloide identificadas con tomografía por emisión de positrones también nos puede dar un indicio. Pero ¿a qué persona normal clínicamente le vamos a hacer una punción lumbar? Entonces, esto no resulta, digamos, muy práctico. También la tomografía por emisión de positrones en relación al metabolismo de la glucosa, también la medición del volumen hipocámpico, ya esto ya nos viene dando un indicio, es lo que hacemos en la evolución cuando tenemos a algún paciente. El dosaje de la proteína tau, ¿no? El dosaje de la proteína tau a nivel de líquido cefalorraquídeo. Pero miren, más sensible constituye el beta amiloide. Entonces, el diagnóstico prácticamente es basado en el informante, en el familiar, en el cuidador, las dificultades que pueda tener el paciente para aprender cosas nuevas, para retener cosas nuevas, más se acuerda del pasado, la dificultad para realizar tareas complejas, ¿no? Cada vez son más simples, incluso en las simples puede equivocarse, muchos razonamientos anecdóticos, y no solamente razonamientos anecdóticos, sino conductas, comportamientos anecdóticos. Ya les dije, personas que o bien sus zapatillas o bien una plancha pueden meterlo a la lavadora o a la refrigeradora, por ejemplo. Cambios en el lenguaje en que falla principalmente la denominación y los cambios ya explicados del comportamiento. El Minimental, que nos sirve como una prueba básica, rápida, hay un puntaje de corte que es 24/30. Tiene una alta sensibilidad cuando los valores son menores a 24. Entonces, sin embargo, podemos tener otros parámetros como la prueba del reloj, la prueba de los polígonos cruzados, del cubo, el test del rastreo A y B, que complementan. Y lo que les he señalado, la orientación temporal, ¿no? Son elementos que en una consulta rápida nos puede dar una idea que estamos frente a una demencia. Y muchas veces requieren obviamente de una evaluación neuropsicológica mucho más profunda, que nos van a orientar hacia problemas amnésicos, afásicos, apráxicos, alteraciones visoespaciales u otro tipo de síndromes que van a configurar también el tipo y las zonas más afectadas a nivel cerebral. El CDR es una de las formas clínicas de graduación si es que estoy frente a una persona sana, si estoy frente a un deterioro cuestionable, que puede ya uno tener fallas, o si ya estoy ya en un grado 1 o grado leve, o moderado, o severo o grave. En base a estos parámetros, ¿no? La memoria, la orientación, la resolución de problemas, el juicio, la vida social, las actividades del hogar, los hobbies, el cuidado personal, ¿no? Son estos parámetros que, por ejemplo, una persona sana, obviamente todo va a estar normal, todo lo hace de manera adecuada, va a tener un CDR grado 0. Cuestionable ya cuando puede tener olvidos leves, que puede haber un deterioro dudoso en la resolución de problemas o emisión de juicio, que puede haber en la vida social también un apartamiento, un aislamiento o algunos problemas, ¿no? En actividades del hogar también errores, ¿no? Entonces, ya que comienza a observarse, ya estamos frente a un problema cuestionable, ¿no? Y ya el grado de demencia leve, vamos a tener fallas más constantes en la memoria que interfieren en sus actividades, va a tener fallas en la orientación temporal, falla en problemas complejos de análisis, de juicios. No puede trabajar sin una supervisión.
abandona tareas o intereses. Tuve la oportunidad de tener, por ejemplo, de un paciente, un abogado, que estaba en un buen nivel y que tenía que postular para un cargo de juez, pero no tenía interés y la esposa con la que también era su colega, le decía, mira, si tú tienes el currículum, te toca a ti ascender, presenta toda la documentación. Pero el abogado no tenía ningún interés justamente en participar, ¿no? El grado leve, perdón, el grado severo ya es una incapacidad total, con una dependencia total para todas las actividades que pueda tener el paciente. Entonces, hay muchas causas, como hemos señalado, vasculares, degenerativas, como demencia frontotemporal, demencia cuerpos de Levy, demencias ligadas al Parkinson, a encefalopatías, a intoxicaciones, a infecciones medicamentosas, etc. Va a depender qué características clínicas nos orienten, digamos, para plantear un diagnóstico, ¿no? Acá tenemos en esta publicación, digamos, algunos rasgos que cuando, por ejemplo, hay muchos cambios bruscos en el comportamiento y como el lóbulo frontal regula esta función, nos puede orientar hacia una demencia frontotemporal, ¿no? Cuando hay fluctuaciones como de empeoramiento, de mejora, con algunos trastornos psiquiátricos, alucinaciones, pensar en esta demencia cuerpos de Levy, por ejemplo, ¿no? Cuando hay extrapiramidalismo, alteraciones en la marcha, en los síndromes parkinsonianos, por ejemplo. Entonces, acá tenemos algunas tomografías y lo que observamos acá es una gran atrofia cortical con un aumento de los ventrículos laterales, ¿no? Y una pérdida, pues, del parénquima cerebral, ¿no? O sea, una notable atrofia a nivel del lóbulo temporales. No solo eso, sino además vemos estas imágenes de color blanquecino, periventriculares, que estamos frente a una leucoencefalopatía, ¿no? Cuando esto es en grado leve, todavía es denominado leucoaraiosis y tiene sus grados, fasecas 1, fasecas 2, fasecas 3. Esto ya obviamente es un fasecas 3 con una severidad del compromiso microvascular de la sustancia blanca. Y acá podemos ver también cómo hay una atrofia del hipocampo con aumento de los polos ventriculares del lóbulo temporal. También lo vemos ahí y las otras placas que también nos orientan a un problema de una hidrocefalia compensatoria. También ya en una resonancia en T2 vemos una ampliación muy notable, casi en un 300%, digamos, de los ventrículos laterales, ¿no? Y acá tenemos una de las pruebas del reloj, cuando se le dice al paciente que haga un reloj y coloque las horas, ¿no? Y después se le dice que coloque las 12:15 y miren lo que hace, ¿no? Ni colocar las horas, menos obviamente señalar qué hora es. Acá tenemos el cruce de los polígonos que se hace en el Minimental. Miren la figura que está totalmente desarticulada, desorganizada, con gran apraxia de la construcción y un problema agnóstico severo. Bien, estas características clínicas evidentes, intensas, crónicas, se dan porque hay una serie de cambios a nivel cerebral. Digamos, la atrofia, que de alguna manera es la cosa macroscópica, es el final de todo un deterioro bioquímico, de alteraciones genéticas y de muerte neuronal que van ocurriendo en una serie de núcleos, ¿no? De núcleos. El núcleo basal es sumamente importante. El núcleo septal también acá
es importante. El hipocampo, ¿no? Son áreas de las cuales salen una serie de axones que van a comunicar hacia la corteza frontal, parietal, occipital, temporal, hacia el tronco cerebral, en lo que es el sistema colinérgico, que es uno de los principales sistemas afectados en la enfermedad de Alzheimer. Y tenemos ahí un scan de un paciente con probable enfermedad de Alzheimer, donde vemos acá en una tomografía con emisión de positrones, donde se ve obviamente una reducción del metabolismo de la glucosa, ¿no? Con afectación de los lóbulos parietales importantes. Y acá vemos también la imagen en resonancia. Y ahí tenemos una resonancia normal para que pueda compararse, obviamente, el tamaño de los ventrículos laterales, ¿no? Los surcos en comparación con esta resonancia. Habíamos señalado que una de las características viene a ser la atrofia hipocámpica y que lo podemos ver incluso hasta en la etapa presintomática y algún grado de atrofia. Acá se puede ver un hipocampo trófico, ¿no? Adecuado, con el polo temporal pequeño, ¿no? Pero la persona que desarrolla evolutivamente la enfermedad de Alzheimer, como lo podemos ver a los 18 meses, ¿no? Con una reducción ya del área hipocámpica y un aumento del ventrículo lateral. Y acá obviamente mucho más atrófico el hipocampo y con mayor volumen justamente del ventrículo lateral. Acá tenemos el trazador de Pittsburgh, que es para la tomografía por emisión de positrones, que nos ayuda a ver un poco el decremento que hay de la disminución del metabolismo en comparación a un control, ¿no? Que hay un metabolismo más adecuado. Una persona, obviamente acá vemos una gran disminución en esa función del metabolismo de la glucosa. Las características patológicas, habíamos señalado dos, las placas seniles y la degeneración neurofibrilar, ¿no? Y esto está en relación justamente al catabolismo de la proteína beta amiloide con la liberación, ¿no? De este péptido beta amiloide de gran peso molecular que hace que esto se precipite causando todo este daño. Tenemos también a la proteína tau, que es una proteína asociada a los microtúbulos, en que empieza a haber una desorganización y por lo tanto una degeneración de los, de los axones a nivel neuronal. Las alteraciones de la proteína tau se dan fundamentalmente por una hiperfosforilación o una fosforilación anormal. Acá tenemos las moléculas ¿no? De fosfatos en una proteína tau y vemos progresivamente cómo la hiperfosforilación nos va a llevar ese exceso de fosfatos hacia la degeneración neurofibrilar. Entonces tenemos esas dos características, las placas seniles, la degeneración neurofibrilar, que se van a ubicar en distintas áreas del cerebro, principalmente en los lóbulos temporales, a nivel frontal, a nivel parietal y en el hipocampo. Hemos señalado que uno de los neurotransmisores principalmente afectados viene a ser la acetilcolina, y esa acetilcolina que de manera normal en una neurona presináptica se libera, inmediatamente actúan las enzimas de la colinesterasa inhibiendo y algunas activan a la neurona postsináptica y se mantiene, digamos, el circuito neuronal normal. Pero, ¿qué va a pasar en las personas que tienen alterado este sistema colinérgico? En este sistema colinérgico, ¿qué vamos a tener?
¿no? Vamos a tener este elemento, ¿no? Que vamos a ver el anterior nuevamente. Acá no solamente está presente, digamos, la enzima colinesterasa, sino que hay otra enzima que es la butirilcolinesterasa. Esta butirilcolinesterasa está en las células gliales. Las células gliales y esta enzima colinesterasa van o a recapturar a la acetilcolina o lo van a bloquear, no permitiendo, digamos, que actúen. Esta disminución de la liberación de la acetilcolina va a hacer que no llegue y no se mantenga bien el flujo. Entonces, los investigadores han señalado, digamos, que si inhibimos la función tanto de la célula glial como de esta enzima colinesterasa, vamos a tener mayor oferta de acetilcolina. Por lo tanto, vamos a restablecer el flujo. Y eso es como tenemos acá a la ribastimina, que es uno de los inhibidores, tanto de la colinesterasa como de la butirilcolinesterasa, ¿no? Entonces vamos a tener más disponibilidad para mantener el flujo. Y en eso se basa el tratamiento con los anticolinesterásicos que tenemos el donepezilo, la ribastimina y la galantamina. La memantina va a tener otro mecanismo de acción. Va a ser un antagonista de los receptores NMDA que está en relación al metabolismo del calcio. Los otros tres son inhibidores de la colinesterasa, como hemos visto, ¿no? Y actualmente tenemos en nuestra disposición los 4 medicamentos. Podemos usar cualquiera de ellos, el donepezilo, la ribastimina o la galantamina, y en los grados moderados a severos asociados a la memantina. Pero sin embargo, el paciente con demencia tiene alucinaciones, tiene problemas del sueño, tiene depresión, tiene agresividad, una serie de síntomas, por lo tanto, la farmacopea se vuelve más amplia, con antipsicóticos atípicos, el uso de neurolépticos como el haloperidol en gotas para tratar de calmar esos estados de agitación, psicosis, algunos estabilizadores del estado de ánimo, inhibidores de la recaptación de serotonina para controlar los aspectos de ansiedad, de depresión. ¿Ve? Entonces, cada paciente se torna diferente para ver qué medicamento debo usar. Actualmente hay los estudios van más allá de un tratamiento sintomático y tratar de interferir con la evolución de esta enfermedad, y ahí están estos medicamentos que van a modificar el curso de la enfermedad. Tenemos en este caso al lecanemab, por ejemplo, que son anticuerpos monoclonales humanizados que van de alguna manera a bloquear esa alteración en relación al metabolismo del beta-amiloide, ¿no? El lecanemab, ya hemos señalado que es un anticuerpo monoclonal, se usa para el deterioro cognitivo leve y la demencia leve, que va justamente a bloquear el desarrollo de la enfermedad. Ya ha sido probado por la FDA, perdón, pero los resultados son halagadores, pero no al 100%. Se tiene que ver muchas veces con reacciones adversas y ver también algunas características propias, particulares del tipo de cuadro al cual se esté tratando. Otro de los medicamentos, el donanemab, también es otro anticuerpo monoclonal que también tiene que ver con el metabolismo del beta-amiloide y el bloqueo para la formación de las placas amiloides, ¿no? Igual han concedido ya las autorizaciones para los ensayos clínicos y también corre ese mismo
esa misma historia, ese mismo riesgo. El gantenerumab, también otro anticuerpo monoclonal. Y todos estos anticuerpos tratan de bloquear el curso de desarrollo de la enfermedad. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el bloqueador de los receptores NMDA, son medicamentos más sintomáticos. Estos medicamentos más se les está considerando como que interfieren, digamos, el desarrollo o la gravedad de esta enfermedad. Y tenemos otro, el adaconumab, también otro anticuerpo monoclonal, ¿no? Muchos de estos medicamentos todavía pues se vienen usando por inyecciones intravenosas, ¿no? Y requieren todo un monitoreo para evitar, digamos, y controlar en relación a los posibles efectos adversos que se puedan presentar. El futuro obviamente va a eso, al uso de estos anticuerpos monoclonales, al tratar de identificar algunas vacunas que también como vacuna pueden interferir con este proceso, tratando de bloquear y la formación de placas seniles y la degeneración de la proteína tau, ¿no? Ya hemos señalado que es un problema de salud pública, alta frecuencia de la enfermedad, una prevalencia que va incrementándose, consecuencias importantes familiares, sociales, estatales, un alto costo social, un alto impacto en la opinión pública. Existen acciones terapéuticas o preventivas efectivas, ya lo que hemos explicado. Todavía los elementos diagnósticos y tratamientos son insuficientes. Se sigue afinando cómo tener estudios diagnósticos más fáciles y tratamientos también con vías y más fáciles de administración, ¿no? Y obviamente muchos de estos medicamentos son excesivamente caros que no lo ponen, pues, no lo ponen al alcance de nuestra realidad. En resumen, es una enfermedad progresiva, eso es muy importante. La edad es un factor de riesgo. Hay muchos factores genéticos involucrados, pero no hay una causa específica. Se puede temporalmente enlentecer el progreso de esta enfermedad con los últimos medicamentos. Se ofrece una mejor calidad de vida, que es lo que de algún modo hacemos ahora. No hay una cura definitiva y la familia, los cuidadores son la base del tratamiento, ¿no? Siempre las esperanzas están abiertas y las investigaciones siguen en curso para tratar de llegar pues a una solución de este flagelo que tiene elevados problemas, digamos, de salud pública. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí, sí. En parte del diagnóstico se hace el tamizaje de proteínas, tanto beta amiloide como el tau. ¿No se podría usar a modo de tamizaje o screening en edades más tempranas, a partir de 45, 55 años? Ya, si vemos ahí, ustedes han visto en la etapa presintomática, sobre todo para personas de riesgo, sí es posible hacerlo, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, en cuanto a edad, mi paciente de menor edad tenía 30 años de edad. Cuando yo lo evalué, yo lo he visto, ella ya tenía 33 años, pero ese deterioro del estado de ánimo, de la motivación, de la memoria, del lenguaje, de la ejecución de tareas, ya lo venía presentando con 3 años de anticipación. Miren, incluso dicen que ya una exageración, que hasta 20 años antes de que aparezcan los síntomas,
ya obviamente hay cambios fisiológicos, genéticos y todo lo demás, ¿no? Entonces, hacer a todo el mundo un estudio genético, ver qué tipo de alelos tienes, también es importante. Y en eso están todavía los estudios, ¿no? No es tan sencillo tampoco a cualquier persona hacerle una punción lumbar para hacer estos dosajes. Eh, pero aquellos que tienen riesgo, sobre todo de tipo familiar, hay estudios previos pues, de resonancia, de PET también, eh, que podrían hacerse antes del dosaje de beta-amiloide o proteína tau. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Es importante cuando uno tiene un paciente que presenta una alteración en las funciones cognitivas, una alteración en su pensamiento, lo que se nos viene a la cabeza es, este es un caso psiquiátrico, es un caso neurológico, así de manera grosera, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es si este es un cuadro agudo, es un cuadro subagudo o es crónico, ¿no? Pero sin embargo, estas preguntas todavía no nos ayudan. Obviamente, si es un caso crónico y va hacia un deterioro progresivo, etcétera, hacia un cuadro, digamos, eh, más de tipo, entre comillas, neurológico. Porque muchas personas pueden hablar una cosa por otra, pueden tener alucinaciones y también ser cuadros con una psicosis, ¿no? Pero la psicosis está plenamente identificada y de distintos tipos, y uno puede de algún modo discriminar o en todo caso derivar al psiquiatra. Eh, hay algunos casos, como les he señalado, la enfermedad por priones, que es un cuadro muy agudo de confusión mental, de desorientación, que pareciera un cuadro psiquiátrico, que pareciera un proceso, digamos, viral o de otra cosa que hace que se altere rápidamente y no solamente funciones cognitivas, sino también coordinación, equilibrio, problemas atáxicos, ¿no? Y de rápida evolución, ¿no? Entonces, y es por lo pronto en nuestro medio de gran ayuda, pues la resonancia magnética, ¿no? Bueno, si no tenemos resonancia magnética, aunque sea la tomografía, pero ya ese es un aliado importante cuando tenemos un paciente con estas características. Y hay que tenerlo siempre presente. Nos podemos encontrar, así estemos de repente haciendo serum o trabajando en lugares alejados, podemos encontrarnos con este tipo de personas, ¿no? Y por lo tanto tendremos que saber cómo manejarlos. Gracias, doctor. Listo. A seguir estudiando, cualquier cosa, siempre estamos ahí en el Instituto de Ciencias Neurológicas para este tema o algunos otros temas de interés en sus proyectos de investigación, de estudio que quieran hacer, no solamente a nivel hospitalario, se pueden hacer incluso trabajos a nivel de ciertas comunidades, dependiendo un poco de sus iniciativas, ¿no? Listo, un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor.
Buenas tardes. Buenas tardes. De la medicación que te dio los... Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, hola. Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ya. A ver, ¿podemos empezar? Aló. Sí, doctor, claro. Ya. A ver, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la clase sobre mielopatías. Básicamente lo que vamos a nosotros conversar el día de hoy es lo que se trata es lo que significa una mielopatía, o también llamados síndromes medulares, y en general son cualquier patología o trastorno que afecte a la médula espinal. Y obviamente al afectar la médula espinal va a producir una serie de alteraciones que ustedes recordarán. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor, pero uno está Ah, ya. pasando de diapositivas. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, claro. Ya. Entonces, les decía que un trastorno medular, una lesión medular, va a traer como consecuencia una serie de trastornos clínicos que van a ir desde alteraciones neurológicas motoras, sensitivas o también autonómicas por el daño justamente que se va a dar a nivel de la médula. Eh, la definición de mielopatía, pues es como más o menos les estoy mencionando, pero hay algunos que las lesiones que definen como una lesión medular, como una conmoción, como una compresión, laceración o un corte de la médula espinal, que evidentemente por las características anatómicas y funcionales que tiene la médula, va a traer como consecuencia una pérdida de toda la función neurológica con la característica que se van a dar por debajo del nivel de la lesión o por debajo de la lesión, donde uno tenga este daño medular, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en la imagen pues una serie de personajes famosos, ¿no? Que han tenido mielopatías, lesiones medulares por diferentes causas, como vamos a mencionar más adelante, y que obviamente eso no los ha conllevado a que tengan limitaciones más allá del aspecto motor, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la función cerebral se está conservada. Eh, Este es un recordario que más o menos no vamos a hacer una clase acá de anatomía, pero sí darles algunos conceptos de lo que significa recordar la médula espinal. Como ustedes sabrán, forma parte del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Es una estructura que está localizada a lo largo del conducto raquídeo, ¿no? Y que obviamente tiene todo digamos, un límite superior y un límite inferior, que eso es importante básicamente para cuando ustedes realicen punciones lumbares, es decir, a dónde termina la médula espinal, que es más o menos en el borde inferior de L1, L2, ¿no? Otro aspecto importante que deben de recordar de la médula espinal, que evidentemente es una estructura alargada, ¿no? Que está extendida en este conducto y que básicamente a lo largo de su estructura tiene dos ensanchamientos o también llamados engrosamientos, los cuales permiten que estos ensanchamientos, donde hay una mayor cantidad de neuronas, permitan la conformación o la formación de los plexos que van a mover los miembros superiores y los miembros inferiores, vale decir el plexo braquial y el plexo lumbosacro, que más o menos están en los niveles C5-T1, el plexo braquial y el plexo lumbosacro L3 a S2. Lo otro es que, como se puede apreciar en la imagen, de esta médula espinal van a salir pues los nervios raquídeos o los nervios periféricos. Y recordar que esta estructura de la médula espinal está, digamos, protegida por las famosas meninges, como está protegida todo el sistema nervioso. Recordar lo importante es que esta médula espinal está protegida externamente por la dura madre, luego la aracnoides y la pía madre. Esto va a ser importante que lo recuerden porque cuando hablemos de lo que es la parte de la etiología,
vamos a ver ahí que algunas de las patologías se van a clasificar en patologías que van a estar por fuera de la dura madre y patologías que van a estar por dentro de la dura madre. Vale decir extradurales e intradurales. Mientras que las intradurales, vale decir las que están por dentro de la dura madre, van a ser divididas también en intramedulares, las que van a estar fundamentalmente afectando la parte interna de la médula, la morfología interna de la médula, y la parte que está por fuera de la médula, que van a ser las estructuras extramedulares. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a repetir cuando veamos la parte de la etiología. Otro aspecto importante es la constitución o la sistematización interna o la morfología interna de la médula espinal. Recordar que, como todo el sistema nervioso, está constituido, como ustedes recordarán, en sustancia blanca y sustancia gris. La particularidad a nivel de la médula espinal es que evidentemente la sustancia gris está en la parte central y la parte blanca o la sustancia blanca está rodeando a esta sustancia gris, conformando lo que nosotros o lo que ustedes ya conocen se llaman cordones. Va a haber un cordón anterior, va a haber un cordón lateral y va a haber un cordón posterior, como se puede ver en la imagen. Mientras que la sustancia gris está sistematizada en lo que se llaman las astas, el asta posterior, el asta anterior y el asta intermedia, considerando que la parte autonómica está a nivel del asta intermedia en ciertos niveles, ¿correcto? Entonces, esto es más o menos el recordar y que ustedes deben de tener presente cuando uno habla de trastornos medulares o de lesiones medulares. El otro aspecto es la parte de la irrigación, que lo vamos a ver también acá. Es básicamente a través de estas dos arterias, una que está en la parte anterior, que es la arteria espinal anterior, que es única, que va con todo su paquete venoso, por supuesto, y en la parte posterior a nivel de los surcos colaterales, es decir, por donde nacen las raíces, la raíz posterior en este caso, están las dos arterias espinales posteriores. Estas son pares, ¿de acuerdo? Otro aspecto importante es recordar que la médula espinal, a lo largo de todo su recorrido, digamos, está dividida en segmento superior, medio e inferior. Es decir, el segmento cérvico-torácico alto, el segmento torácico medio y el segmento tóraco-lumbosacro, o lumbosacro básicamente. Y donde debemos recordar es que la parte superior e inferior son estructuras que están muy vascularizadas. Eso nos va a servir clínicamente para sospechar cuando un paciente clínicamente, si sospecháramos sobre una patología vascular, dónde es más probable que la médula se pueda lesionar, es decir, a nivel cervical o a nivel lumbosacro. Acá también es un recordaris para que ustedes vean, bueno, en las dos imágenes se pueden ver lo que les quiero explicar. Recordar que esta sistematización interna de la médula, si hablamos de la sustancia blanca, en la lámina del lado izquierdo, nosotros tenemos las estructuras oscuras, consideramos ahí todas las vías sensitivas, es decir, todas las vías ascendentes. Todo lo que es las vías sensitivas son vías o tractos ascendentes, y todo lo que está al lado derecho son los tractos descendentes o la vía motora, ¿no? Aquí en la otra lámina está todo invertido, pero más o menos ahí están con sus nombres respectivos. ¿Qué debemos recordar ahí? Algunas estructuras que son importantes. Si empezamos por el cordón posterior, explicaremos que el cordón posterior se encuentra estos famosos fascículos, los fascículos de Golgi-Burdach, los fascículos de Gracilis y Cuneatus, cuya característica fundamental es la funcionalidad que ustedes deben de recordar, de cordón posterior, que son fascículos que llevan básicamente sensibilidad propioceptiva inconsciente y táctil epicrítica, perdón, propioceptiva consciente y táctil epicrítica, es decir, el tacto fino. Mientras que las otras estructuras, bueno, el tracto dorsolateral tiene más o menos la característica del fascículo espinotalámico lateral, como lo vamos a ver ahora, que lleva sensibilidad térmico-dolorosa. Prosiguiendo, el tracto espinocerebeloso que está al costado, el espinocerebeloso dorsal o posterior y el espinocerebeloso ventral llevan sensibilidad propioceptiva inconsciente. Es decir, asumo que ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo a la sensibilidad propioceptiva, es decir, aquella sensibilidad profunda, aquella sensibilidad interna dada por las articulaciones, los huesos, las aponeurosis, los músculos, ¿no? Todo ese tipo de sensibilidad se divide en consciente e inconsciente.
Todo lo que es inconsciente está a cargo, como ustedes saben, del cerebelo a través de estos dos fascículos, los tractos espinocerebelosos, es decir, nacen acá en la médula espinal, ingresan a través de la médula espinal y terminan a nivel del cerebelo. Esa es la propositiva consciente. Mientras que obviamente el fascículo de Golgi-Burdás o Gracilis cuneatus ingresa también a la médula con la particularidad que no decusa, ese es un término también que vamos a explicarles un poquito, es que la mayoría de vidas sensitivas, para no decir todas, tienden a decusar, es decir, ingresan a la médula espinal, ¿sí? Y se van al otro lado y ascienden por el otro lado contralateral donde nacen. Por eso cuando veamos las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a ver básicamente que las lesiones o los trastornos sensitivos son contralaterales, es decir, al lado contrario, ¿me entienden? Que se va a dar. Mientras que Golgi-Burdás, por ejemplo, sí va a generar trastornos ipsilaterales, vale decir, del mismo lado. Otros fascículos importantes, aparte del Gracilis cuneatus o del espino cerebeloso, como lo pueden ver en las imágenes, son los tractos espinotalámicos. Es sencillo recordar, como ustedes ya lo deben de haber revisado, los espinos talámicos obviamente van de la médula espinal al tálamo y estos llevan sensibilidad, la parte del espino talámico lateral lleva sensibilidad térmico-olorosa. Es decir, cuando se lesionan obviamente va a haber trastornos sensitivos de la temperatura y del dolor. Mientras que el fascículo espino-talámico ventral, que aquí se ve, bueno, en forma clarita, ¿sí? Lleva sensibilidad táctil grosera o protopática también se le llama, ¿de acuerdo? Entonces, esta característica es importante recordar. Hay otros fascículos, los fascículos espino-olivar, por ejemplo, que van obviamente de la médula espinal al núcleo olivar, que básicamente no tienen una función específica, más allá de que obviamente llegan a tener relación con el cerebelo y tienden a participar en la coordinación motora, ¿de acuerdo? Esos serían fundamentalmente los fascículos del lado derecho o izquierdo en esta lámina, que son los fascículos ascendentes, vale decir sensitivos. Mientras que al lado derecho, los fascículos más importantes que deben de recordar son evidentemente el fascículo piramidal, que está dividido en tracto córtico espinal o fascículo córtico espinal lateral, que es el principal, es el que lleva más del 80% de toda la vía motora voluntaria, mientras que el fascículo que también está en la parte anterior, que es el fascículo córtico espinal ventral, lleva todo el resto de la función motora, digamos, y que es obviamente ipsilateral. O sea, la parte del córtico espinal, cuando desciende, se decusa no en la médula, sino se decusa en el tercio inferior del bulbo. Naciendo en la corteza, digamos, del lado izquierdo, desciende por la subcorteza, pasa por los diferentes espacios que le da el tronco cerebral, vale decir, por la parte anterior del pie del mesencéfalo, que ahí desciende a la parte anterior de la protuberancia, pasa por la parte de la pirámide vulvar, y en la parte inferior del bulbo se tiende a decusar y cae en la médula espinal, como están viendo acá, en el cordón lateral. Ese es el famoso fascículo córtico espinal lateral, o también llamado cruzado, si ustedes quieren, porque nació en la corteza izquierda y ahora está en la médula espinal del lado derecho. Mientras que el otro es el que no decusa, que es un menor porcentaje, y que generalmente sus lesiones de este fascículo pasan desapercibidas porque evidentemente es un 20%, que como ustedes comprenderán, el cortico espinal cruzado, que es el que trae la mayor cantidad, no se pasa desapercibida, digamos, su lesión. Los otros fascículos fuera de los córticos espinal, como el rubro espinal o núcleo rojo, que es donde nace y llega a la médula espinal, el olivo espinal, el vestíbulo espinal, forman parte de lo que se llama la vía extrapiramidal, que tiene que ver pues con los movimientos involuntarios y que básicamente tienden también a participar en la coordinación de los movimientos, en la coordinación motora y en el tono postural. ¿Correcto? Eso es más o menos a grandes rasgos la parte de la sistematización de la médula espinal en lo que es sustancia blanca. Internamente lo que tienen que recordar es que a nivel del asta anterior están todas las neuronas de la parte motora, es decir, donde llega este córtico espinal, deja la primera neurona y acá en el asta anterior se encuentra la segunda neurona motora de la vía piramidal, considerando que, ya lo he mencionado, en la corteza cerebral se encuentra la primera neurona y son los axones de esta primera neurona las que descienden hasta el bulbo, de ahí decusan, y a nivel del córtico espinal lateral estamos hablando de
primera neurona, vale decir, las lesiones de estos córticos espinales van a generar lesiones de primera neurona, formando lo que ustedes ya conocen como los síndromes piramidales o el síndrome de neurona motora superior. Esta cuando deja sus axones a nivel cervical, por ejemplo, para los miembros superiores, termina haciendo sinapsis en las neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior. Que no vamos a hacer acá un repaso de estarles explicando que esta disposición de las neuronas motoras o de las motoneuronas, motoneurona inferior, por supuesto, que está en el asta anterior, están divididas anatómicamente o estructuralmente pues, en grupos nucleares. Eso ahorita no es la idea de decirles eso. Lo que me interesa que ustedes recuerden es que sepan que en el asta anterior se localiza la neurona motora inferior. Por lo tanto, cuando hay evidentemente lesiones medulares, estamos hablando de lesiones de segunda neurona, ¿de acuerdo? Como cuando lesionamos el córtico espinal, estamos hablando de lesiones de primera neurona. ¿Ven? Vayan sumando, por eso el concepto de lesión medular es trastornos motores, trastornos sensitivos. Trastornos motores por estas vías. Obviamente nosotros podríamos tener en lesiones medulares lesiones de neurona motora superior o lesiones de neurona motora inferior o tener de ambas, dependiendo el grado de lesión. ¿Correcto? O en la parte intermedia, que no lo vemos acá, se encuentra la parte autonómica de la parte simpática, ¿no es cierto? A través de las astas laterales que también tienen ciertos niveles de la médula cervical y torácica. No a lo largo de toda la médula cervical se encuentra la parte autonómica o la parte vegetativa del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite recordar esta anatomía? Que cuando uno tiene lesiones medulares, uno debe pensar siempre, primero, que la característica de una lesión medular es que hay nivel sensitivo, es decir, hay una alteración sensitiva que se va a dar desde el punto donde está lesionada la médula hacia abajo, ¿correcto? Porque si consideramos, por ejemplo, el nivel medular C5, la vía sensitiva lleva de C5 y ya uno no puede tener que pase la vía sensitiva, que obviamente va a llegar a la médula, va a entrar el recorrido, entrar por la raíz posterior y de ahí, obviamente, ser llevada hacia arriba, hacia lo que significa la parte del tálamo y de ahí del tálamo a la corteza sensitiva. Al no pasar, el paciente pierde la sensibilidad desde ese nivel de lesión para abajo. Y la vía motora que desciende, obviamente, comprenderán que la vía motora al descender, al llevar movimiento hacia las extremidades superiores, hacia las extremidades inferiores, el paciente va a perder movimiento desde ese nivel hacia abajo, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, dependiendo si es una lesión cervical, obviamente voy a tener una parálisis de 4 extremidades. Y si es a nivel torácico, voy a tener una parálisis de miembros inferiores. Llamadas, como ustedes recordarán, una cuadriparesia, cuadriplegia o una paraparesia o una paraplegia. Eso sería como trastorno motor. Y también dependiendo, vuelvo a repetir, del nivel, uno puede tener trastornos autonómicos y lo importante es la alteración de los esfínteres que tenemos que evaluar siempre. Esas son las alteraciones que vamos a mencionar ahora en la parte clínica. Etiología. ¿Cuáles son las causas? Hay diferentes formas, pues, de enfocar una lesión medular. Nosotros vamos a mencionar acá que una clasificación general podríamos considerar las lesiones medulares como lesiones compresivas y lesiones no compresivas, ¿de acuerdo? Entonces, una lesión medular compresiva, miren, todo el sinnúmero de patologías que hay, desde los tumores, que en este caso están clasificados desde el punto de vista anatómico, como les mencionaba, en las patologías o tumores que están por fuera de la dura madre y las patologías que están por dentro de la dura madre. Y dentro de las patologías dentro de la dura madre o las intradurales tenemos las que están por fuera de la dura madre, las extramedulares, y los que están en la parte interna de la médula, que son los intramedulares. Ahí ustedes pueden leer una serie de patologías que no viene al caso repasar cada una de ellas. Me interesa mucho que sepan que una patología tumoral a nivel de médula puede tener cualquiera de estas características. Dentro de las más frecuentes, evidentemente, los tumores benignos, los meningiomas, ¿de acuerdo? O un hemangioma, ¿sí? Dentro de los malignos, obviamente, tenemos ahí los mielomas, etcétera, etcétera, metástasis óseas, etcétera. Y dentro de los intradurales, dentro de las patologías extramedulares, también pueden haber meningiomas, pueden haber schwannomas, que son mucho menos frecuentes, y los intramedulares, los astrocitomas y los ependimomas, dentro de los más frecuentes, digamos. También pueden haber metástasis. También hay otras etiologías, como son las malformaciones arteriovenosas,
tenemos fracturas, patologías traumáticas de la columna vertebral, infecciones como el acceso epidural, patologías propias de la médula espinal como son la siringomiela, que puede actuar, que es la cavitación que se da a nivel del conducto del epéndimo, y que esa patología puede ir, digamos, expandiéndose y generar una especie de compresión, afectando las vías que se van a cruzar a nivel de la parte en la parte central de la médula o en la parte de la comisura gris, ¿de acuerdo? Y originar alteraciones pues sensitivas características de esta lesión. Las otras patologías que son o las otras etiologías que son las etiologías no compresivas, también tenemos múltiples etiologías. Estas patologías o mielopatías no compresivas son básicamente patologías que no producen compresión mecánica, evidentemente. Y de ahí tenemos una serie pues, de etiologías que van de las causas infecciosas por cualquiera de estas que están viendo ahí, desde las causas inmunológicas, una de las causas frecuentes es la mielitis transversa, por ejemplo, causas debilizantes que se pueden dar de esclerosis múltiple, la neuromielitis de De Vic, ¿no? Causas tóxicas, latirismo por metales pesados como el arsénico, causas nutricionales, la famosa degeneración combinada subaguda de la médula, patologías degenerativas, que tenemos un sinnúmero de patologías, una de ellas que está asociada a patologías cerebelosas, la ataxia espinocerebelosa de Friedreich, la paresia espástica familiar, que muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial con las famosas paraparesias espásticas tropicales o producidas por HTLV1, la famosa esclerosis lateral primaria, donde hay básicamente lesiones de la vía piramidal o lesiones básicamente de la neurona motora superior, produciendo evidentemente síndromes de neurona motora superior o patologías de neurona motora superior simplemente. Otras causas vasculares, cualquiera de las que habíamos mencionado, que pueden producir shock medular, o sea, es decir, infartos medulares o hemorragias a nivel de la médula. Por agentes físicos, tenemos ahí las mielitis por radiación, que son muy frecuentes en pacientes que reciben obviamente radiación. Las causas paraneoplásicas, como la mielopatía necrotizante aguda, y otras mielopatías pues, de origen desconocido que también se pueden dar. ¿De acuerdo? Entonces, en general, lo que ustedes deben de recordar es que existen patologías compresivas y no compresivas, ¿de acuerdo? Y que son múltiples y que más o menos al final les mencionaré las más frecuentes como un resumen. Esto es importante mencionar porque muchas veces uno tiende a confundir una mielopatía, ¿no es cierto? Pero si tenemos el concepto claro de lo que significa la clínica de una mielopatía, eso creo que no va a haber ningún problema. E insisto, el primer concepto que tienen que ustedes recordar es que toda patología mielopática o de síndrome medular o de trastorno medular va a traer como consecuencia un trastorno sensitivo cuya característica es que da el nivel sensitivo correspondiente. Y los niveles sensitivos, como podrán darse cuenta, es a lo largo del tronco, vale decir, de la parte torácica y de la parte lumbar, ¿no es cierto? Entonces, el primer concepto es, cuando nosotros sospechemos de una mielopatía, lo primero que debemos de buscar, nivel sensitivo, ¿de acuerdo? Y para eso, recordarán ustedes los famosos dermatomas que se van a dar a nivel del tronco, ¿no? Recordando los puntos que son característicos, porque si no, si uno tiene un nivel sensitivo determinado, ustedes van a evaluar al paciente de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Que es totalmente diferente a evaluar miembros superiores e inferiores. Y evidentemente cuando ustedes se encuentren en un nivel, póngase, a nivel de tetía, tienen que recordar la tetía, qué nivel tiene, el apéndice sifoide, el ombligo, que son puntos, digamos, referenciales que uno tiene que tomar en cuenta, porque cuando uno evalúa y el paciente les diga que no siente por encima del ombligo, por ejemplo, ustedes tienen que saber qué referencia tiene el ombligo para más o menos decir, hay un nivel sensitivo a nivel de T8, a nivel de T7, ¿correcto? Obviamente, si está del ombligo para abajo, eso ya es un punto referencial conocido, como las tetías, T4 y T10 respectivamente, ¿cierto? Entonces, es importante recordar estos puntos, ¿sí? Para que nosotros más o menos digamos que hay un nivel sensitivo desde tal nivel, ¿cierto? El otro aspecto es el trastorno motor, que evidentemente va a traer como consecuencia, dependiendo la afectación o del daño medular, si es, como vamos a ver ahora más adelante, lesiones de un solo lado de la médula, es decir, lesiones
de la hemimédula o si son lesiones transversales, van a ver los trastornos respectivos, ¿de acuerdo? Van a ver los trastornos respectivos y el paciente va a tener alteraciones piramidales que van a ser características en alguno u otro tipo de lesión. Pero en general, los trastornos motores, uno tiene que verlo y buscarlo dependiendo del nivel hacia abajo. Si es a nivel de C5 para arriba, evidentemente el paciente va a tener una cuadriplegia. Pero si el nivel está por debajo de T1, evidentemente la lesión va a ser motora, va a ser a nivel de miembros inferiores, porque ya la vía piramidal ya dejó para lo que es los miembros superiores a través del plexo braquial. La otra alteración, como habíamos mencionado, es la alteración fundamentalmente de los esfínteres. Esos tres conceptos tienen que ustedes buscar siempre. El nivel sensitivo, el trastorno motor y la alteración esfinteriana o los trastornos disautonómicos dependiendo del nivel, vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Esos serían signos que nos harían sospechar, como ya hemos hablado siempre en el grupo que tenemos práctica, ustedes tienen que tener ahora a aprender a hacer sospecha clínica, ¿correcto? Hay que aprender a hacer la sospecha clínica basado, evidentemente, en una historia adecuada y basado, evidentemente, en la evaluación neurológica que uno tiene que hacer con el paciente. Hay también signos que son consistentes, pero que no son diagnósticos de mielopatía y que los que tenemos que tener presente. Ejemplo, si yo tengo una alteración en un paciente que refiere parestesias o alteraciones sensitivas en guante y en media, es decir, en los miembros superiores que no siente o que tiene adormecidas las manos y en las partes de los miembros inferiores que los pies están adormecidos hasta la parte inferior de la pierna o el tercio inferior de la pierna, eso no va a ser un signo que nosotros tengamos que considerarlo como una mielopatía, porque eso va a hacernos sospechar más que se trate de una neuropatía periférica que una mielopatía, pero hay que tenerlo presente. O si yo tengo alteraciones de los reflejos con alteraciones del tono muscular, eso no se va a dar a nivel de lo que es las patologías medulares como ya hemos mencionado, sino que se va a dar básicamente más en una patología de nervio periférico. Y evidentemente si yo tengo exclusivamente signos de neurona motora superior, vale decir solamente trastornos de la vía piramidal o del córtico espinal, sean uni o bilaterales, es poco probable que se trate de una mielopatía y ahí tendría que considerar desde patologías cerebrales o patologías del tallo cerebral, cuyas características son que dan patologías cruzadas. Entonces, eso hay que tenerlo presente y evidentemente, pues, los signos que van a originar o van a sugerir un diagnóstico alternativo totalmente distinto a una mielopatía son los que están viendo ahí, que no tienen nada que ver con los signos que estamos planteando como mielopatía. Espasmo, rigidez, alteraciones cognitivas, disartria, disfagia. No vamos a pensar, pues, un paciente que viene con disartria y disfagia, considerar que se trata de una patología medular, de ninguna manera. Pensaría en una patología más alta, sea a nivel cortical o sea a nivel básicamente del tallo cerebral o del tronco cerebral. Aquí lo que les decía, que en general las lesiones medulares pueden ser completas o pueden ser incompletas. Obviamente cuando hay una lesión completa, sea por un shock medular, por un traumatismo vértebro-medular donde haya sección completa de la médula, uno va a tener lo que ya hemos mencionado y que esto nuevamente lo repetimos, ¿no? Alteraciones sensitivas, motoras y disautonómicas, ¿de acuerdo? Con la característica, repito, de que esas alteraciones cuando son totales van a estar por debajo de la lesión, tanto la parte sensitiva, motora y evidentemente las autonómicas también tendrán que ser determinadas dependiendo el nivel de la lesión. Podrían haber alteraciones esfinterianas, ¿no? O podrían haber alteraciones cardíacas cuando son muy altas, sobre todo las lesiones, ¿no es cierto? Las hemisecciones, ahí sí tienen que tener cuidado, es decir, cuando hay una lesión de un lado de la médula, con la característica que les he mencionado, que todas las vías sensitivas decusan, todas, es decir, sensibilidad térmico-olorosa, sensibilidad táctil protopática, táctil epicrítica, menos la proprioceptiva consciente y táctil epicrítica, perdón, la táctil protopática es la que cruza, porque la vía de Golgi-Gurdas no decusa. Cuando ingresa a médula, sigue hasta el tercio inferior del bulbo y de ahí recién entra a sus núcleos que están a nivel del bulbo. Esas no decusan, por lo tanto, la alteración a nivel, como dice acá, a nivel proprioceptivo, se van a dar en el mismo lado, mientras que el resto de las alteraciones sensitivas son contralaterales. ¿De acuerdo? Evidentemente, la lesión de la parte motora, por la misma característica que les he mencionado, son ipsilaterales. ¿De acuerdo? Con eso uno puede más o menos sugerir algunas alteraciones
medulares propias que van desde síndromes medulares transversos, por ejemplo la mielitis transversa, al síndrome de Brown-Séquard o el llamado síndrome de hemisección medular, síndromes que van a afectar la parte central de la médula, como por ejemplo la siringomielia, síndromes que van a afectar solamente el cordón posterior, por ejemplo la ataves dorsal, ¿no es cierto? Que pueden llegar a afectar, como dice acá, la parte radicular también, pero solamente afectar la parte del cordón posterior, la ataves dorsal, o también algunas otras alteraciones por déficit de vitamina. Tenemos también lesiones radiculomedulares o lesiones radiculares y medulares, diferentes etiologías que puedan generar eso. Y a mí lo que me interesa que ustedes recuerden es estos estos dos últimos síndromes como los más frecuentes lesiones medulares, que son el síndrome de cono medular y el síndrome de cola de caballo. ¿A qué se refiere el cono medular? Me olvidé explicarles que la parte terminal de la médula espinal, que eso ustedes lo saben por anatomía, es el cono medular que termina, como habíamos mencionado, entre el borde de L1 y L2, ¿no? Y esta parte del cono medular puede generar patologías y van a generar como síntoma fundamental la parte del cono medular, los famosos trastornos esfinterianos y la famosa anestesia en silla de montar. Un paciente que tiene trastorno sensitivo en la parte perineal, ¿sí? O la famosa anestesia en silla de montar, con alteraciones esfinterianas de inicio, hay que pensar más en un síndrome de cono medular que en un síndrome de cola de caballo. Mientras que los síndromes de cola de caballo, como comprenderán, son patologías básicamente de los nervios o de las raíces, lo fundamental acá va a ser el dolor que va a presentar el paciente. O sea, el paciente va a debutar más con un dolor de tipo radicular. ¿Puede haber trastornos sensitivos en anestesia de silla montar? Sí, pero tardíamente, al igual que los trastornos esfinterianos. ¿De acuerdo? Es importante entonces hacer la sospecha de un cono medular de una cola de caballo por estos síntomas que les estoy mencionando. Aquí volvemos a repetir algo que ya les he mencionado, el cuadro clínico general, no olvidar, el dolor puede ser un síntoma que nos permita, digamos, localizar la lesión en algunos casos, pero lo fundamental acá va a ser el trastorno sensitivo para poder valorar la ubicación de la lesión. Los trastornos motores, bueno, este signo del Hermit que se va a dar esa sensación de electricidad cuando uno hace la contracción o la flexión del cuello, eso va a indicar que hay un compromiso, por ejemplo, de los cordones posteriores. Y lo que ya hemos mencionado, las alteraciones esfinterianas, vasomotoras o de sudoración que puedan darse dependiendo del nivel de lesión, igualmente los trastornos sexuales, ¿no? Bueno, aquí simplemente lo que ya hemos mencionado, de acuerdo a la clasificación de la etiología, ¿no? Diferentes causas que puedan generar una patología medular. En conclusión, entonces, ¿cómo vamos a hacer la sospecha clínica de una mielopatía? En base a lo que siempre conversamos con el grupo de práctica, lo más importante que tenemos que saber nosotros como clínicos, porque al margen de la especialidad, ustedes tienen que ser formados como clínicos. Al margen de lo que ustedes quieran ser, primero siempre tiene que ser la clínica. La clínica para cualquier especialidad es lo más importante. ¿Y qué significa la clínica? Saber hacer siempre a nuestros pacientes una historia clínica adecuada, una historia clínica bien hecha, bien dirigida, porque muchas veces nuestros pacientes nos pueden decir una serie de cosas, que me saqué esto, que me fui a otro médico, esas cosas no les van a ayudar en una historia clínica adecuada, vale decir, en una anamnesis adecuada, porque como ya hemos mencionado también, y todos debemos de considerar eso, es la anamnesis la que cuando está bien hecha, la anamnesis es el aspecto más importante de la historia que nos va a permitir a nosotros hacer una sospecha sindrómica, es decir, tener ya un 50% de diagnóstico cuando hacemos una buena anamnesis, porque cuando no hacemos una buena anamnesis vamos a tener a adivinar, porque el examen neurológico, si bien es cierto, es sumamente importante, si no tenemos una buena anamnesis, ustedes no van a poder hacer un examen neurológico adecuado, ya que no van a saber qué están examinando, simplemente están haciendo un examen neurológico. Y el examen neurológico siempre se basa en la sospecha clínica que uno ya tiene en base a la anamnesis correcta. ¿De acuerdo? Evidentemente ya lo que hemos mencionado y lo que se ve aquí al lado derecho, la clínica, buscar el nivel motor, el nivel sensitivo y evidentemente los exámenes complementarios, los exámenes que van a ayudar a que esa sospecha clínica, en base a la buena anamnesis, en base al buen examen neurológico, nos permita llegar a que
qué tipo de etiología puede ser esta patología medular. Los exámenes de laboratorio, por supuesto, pero el examen, digamos, inmediato que uno debe de tomar cuando uno sospecha una mielopatía es las imágenes. Y el examen de elección, evidentemente, es la resonancia magnética. ¿De acuerdo? Porque eso nos va a permitir determinar lo que ya hemos mencionado, si se trata de una lesión compresiva o se trata de una lesión no compresiva. ¿De acuerdo? Entonces es sumamente importante. Dependiendo de la etiología, nosotros podemos proceder con una serie de exámenes de laboratorio o bioquímicos, el análisis de líquido cefalorraquídeo, dependiendo, repito, de la etiología, ¿no es cierto? Y obviamente los estudios neurofisiológicos que también nos van a permitir ayudar, no en sí a diagnosticar la mielopatía, porque estamos diciendo que la mielopatía, siendo una lesión medular, la electromiografía, que es el examen, digamos, complementario para este tipo de mielopatía, no va a permitir decir con la electromiografía que evalúa tanto los nervios como los músculos, decir que es una mielopatía. Simplemente uno puede, como habíamos puesto dentro de los síndromes vértebromedulares, que se trate de una lesión radículo-medular, o si se quiere, una lesión donde hay una mielopatía asociada a signos radiculares o a lesiones radiculares. Eso sí le puede permitir la electromiografía de decir que hay una lesión de raíces que clínicamente asociada a los signos clínicos, uno puede decir esto se trata de una mieloradiculopatía o se trata de un síndrome radículo-medular. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar eso, que es lo más importante, lo he puesto en letras grandes, es la historia clínica, lo más importante que deben de tener presente cuando estemos frente a una patología del sistema nervioso y mucho más también en una mielopatía. ¿Qué es lo que hacemos en el tratamiento? Pues como verán, no vamos a hacer todas las etiologías pues, de todas las causas que pueden producir una mielopatía, ¿no es cierto? Entonces, específicamente el tratamiento va a estar relacionado de acuerdo a la etiología. Hay, por supuesto, que medidas generales de soporte vital, el reposo, monitorizar, obviamente dependiendo de la causa, si es una causa traumática, la estabilización de lo que es la columna cervical, etcétera, etcétera. Pero la idea es evitar que haya desestabilización, porque eso podría generar secuelas posteriormente, sobre todo en los trastornos vertebromedulares. El uso de inmunoglobulinas intravenosas, el uso de corticoides, todo eso va a depender si las causas son inflamatorias, ¿no? Y que uno pueda aplicar en ese momento. O como dice acá, lo he mencionado, hacer la estabilización médica, inmovilizar al paciente, sobre todo en trastornos traumáticos, el uso de corticoides a través de la metilprednisolona. Hay que evitar la hipotensión por las secuelas que pueda generar, la parte de la anticoagulación por la postura o la posición que el paciente pueda darse, la parte del apoyo nutricional y los cambios de postura para evitar pues las famosas escaras. Y el tratamiento quirúrgico va a depender obviamente de la patología que haya, si es una patología compresiva que está generando lesiones medulares, eso evidentemente es una emergencia que tiene que ser inmediatamente tratado por el equipo quirúrgico para hacer la descompresión respectiva. Y finalmente, pues lo que les puedo decir es que cuando uno habla de lesiones medulares, uno tiene que recordar cada uno de los niveles de los diferentes segmentos cervicales, en los diferentes, perdón, segmentos medulares. ¿No es cierto? Eso lo que está aquí al costado, eso es lo que tienen más o menos que recordar a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbo-sacro. Bien, chicos, eso es lo que les podía hablar un poquito. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están despiertos o los aburrí? Hola, hola. Sí, doctor, sí, sí, ¿Todo claro? sí, doctor. Hoy ustedes no hablan, creo que muchas clases le dan juntas y ya ustedes están cansados. Sí estamos presentes, doctor, no se logra escuchar. Ya, ya, listo. Entonces, espero que hayan captado algo. A mí me interesa como resumen que sepan fundamentalmente cuándo sospechar una mielopatía, ¿de acuerdo? Qué exámenes deberíamos de tener presente para una mielopatía y obviamente el tratamiento va a depender de la causa. Eso yo creo que sería el resumen que les puedo manifestar por ahora. El tratamiento depende de la causa, ¿de acuerdo? Ya hemos mencionado, si es compresivo, obviamente cirugía, ¿no? Corticoides, etcétera. Si es inflamatoria, también se habrá inmunoterapia, corticoides, etcétera.
infecciosas, obviamente antibióticos, ¿no? Y dependiendo si los déficits, si hay demostramos que hay una lesión, por ejemplo, de cordón posterior y de cordones laterales por déficit de vitamina B12, podríamos hacer la suplementación de eso, ¿no? Bueno, si no tiene ninguna pregunta, nos despedimos. Pues nadie me contesta. Bueno, ya, Muchas gracias, doctor. Gracias, ya. doctor. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. hasta luego, hasta luego. Buenas tardes, alumnos. Les saluda el doctor Castillo. Por favor, no se retiren que voy a vayan llenando la encuesta que en 5 minutos voy a pasar la lista. No se vayan a retirar. Muy bien, voy a pasar el QR para que pasen la lista. Atentos. Ya, gracias. Muy bien. Tienen 25 segundos para pasar la asistencia del día de hoy. Listo. Muy bien, listo, gracias. Un momento, doctor, por favor. Lo que pasa es que no puedo entrar a mi aula virtual. Se está demorando un poco. Doctor, la No puedo página, está marcar hablando de la página. asistencia. Doctor, disculpe, la página se satura cuando todos entramos al mismo tiempo. Ya, a ver, ya. Corren 30 segundos más y ahí quedó, ¿ah?
Doctor, a mí me sale caducado el código. Doctor, el QR está caducado, me parece. Listo, los dejo, tengo consulta, gracias.